Saqueos en Venezuela. ¿Hecho aislado o señal de que la crisis empeora? Lo discutimos. El pasado 31 de julio se registró un saqueo en la ciudad guyana en el estado de Bolívar, es en el sur de Venezuela, dejando un saldo de un muerto y 27 detenidos. El gobierno argumenta que esta acción no fue causa del desabastecimiento o la alta inflación, sino un evento planeado para delinquir o gente que busca desestabilizar. Esto fue lo que dijo el gobernador del estado y del partido oficialista. Este saqueo, completamente planificado también, fue ejecutado cuando unos individuos ingresaron al supermercado, incluso el pueblo que está comprando alimentos no carga armas, en este caso estaban armados y uno de ellos disparó vilmente contra un trabajador verdurero de ese establecimiento comercial. El trabajador lamentablemente falleció, lo lamentamos muchísimo, sin duda alguna. Esto es lo que pasa. Venezuela pasa por una seria crisis económica. Inflación que se proyecta llega al 200% este año, altos niveles de desabastecimiento en una economía que depende de altos niveles de importación. Y no hay divisas suficientes para satisfacer la demanda de los productores y del gobierno. En una economía altamente estatizada y que controla los precios y parte de la producción y que además está en constante enfrentamiento con la empresa privada y complicando el ambiente para producir, un gobierno a la vez presionado porque los ingresos han disminuido ante la baja en el petróleo. 96%, imagínense, de la exportación es petrolera, esa es la que produce las divisas que necesita el país. Ante la baja en el petróleo y que este año es un año electoral, el gobierno tiene una popularidad que va en baja. Estos saqueos traen preocupación también a los dueños de negocios porque sean planificados o espontáneos. Quienes se afectan son los mismos dueños de negocios porque le destrozan sus locales, le roban la mercancía. Y esto es más pólvora a la difícil situación que vive el venezolano. Vamos a conectarnos con Luis Oliveiro de la Universidad Central de Venezuela. Oliveiro, es un gusto tenerte en el programa. Ok, vamos a llevar esta discusión por partes. Primero, el estado de Bolívar, ¿qué representación económica tiene? O sea, ¿qué peso económico tiene esta región en toda la economía venezolana? Mira, es un estado donde funcionan las empresas básicas, las empresas de hierro, las empresas de aluminio, y adicionalmente funciona el Guri, que es la represa más grande de Venezuela y es la que surte de electricidad a buena parte del país. Esos son los dos tal vez más importantes pivotes que tiene el estado Bolívar para el resto del país. Y en el lugar específico donde suceden los saqueos, ¿cuál es el perfil económico? No, el perfil económico es de clase media baja. No es precisamente una de las zonas de mayor poder adquisitivo del país. Ok, la razón que yo quise traer esta noticia es porque tú sabes que la historia económica venezolana ha sufrido de alta inflación y cuando hay un descontento económico se refleja en las calles y eso lleva a consecuencia un cambio político. Yo no estoy diciendo que esto vaya a llevar a un cambio político, pero la realidad es que la historia reciente de Venezuela, cuando tú la estudias, hay estos elementos y estos pueden ser chispas que puedan llevar a vamos a decir, a un levantamiento callejero por el descontento económico. Ahora, unos pueden argumentar que esto es un hecho aislado, como dice el mismo gobernador, que es posible. Gente que especula, gente que quiere sacar ventaja, que aprovecha el descontento para robar, saquear. Otros pueden estar diciendo, no, es una realidad, el reflejo de una realidad que está viviendo el venezolano. Hay que poner esto en contexto también. Esto sucede en un punto específico de Venezuela. Venezuela es muy grande, no podemos concluir que esto está sucediendo en todo el país. Pero es como lo que hay que ver que es una realidad que se está reflejando. Ok, de tu lectura, ¿qué interpretación tú le das a todo esto que sucedió en el estado de Bolívar? Mira, Xavier, hay que entender que en Venezuela hoy el nivel de desabastecimiento es realmente importante, ¿no? Los niveles de escasez, no tenemos cifras oficiales, pero algunas consultoras hablan de más de 40, 50%. Es la principal fuente de preocupación de los venezolanos. ¿Por qué tenemos escasez? Bueno, mira, es una combinación de desacertadas políticas económicas de parte del gobierno, que incentivó notablemente un boom de importaciones en la bonanza petrolera y lo que hizo fue una reducción importante en la producción nacional. Hoy Venezuela importa muchísimas cosas que antes exportaba, imagínate tú, ¿no? Y una de las cosas que tú decías al comienzo es muy cierta. Al disminuir los precios del petróleo, Venezuela tuvo que disminuir su nivel de importaciones. Y eso ha generado
una disminución en la oferta de bienes, pero no solamente bienes terminados, sino también de materia prima. Y esto ha generado que caída en productos terminados, caída en materia prima, caída en producción nacional, ha hecho que la oferta nacional de bienes en Venezuela haya caído. Hoy en Venezuela hay mucha angustia, hay mucho nerviosismo con respecto a los niveles de escasez. Yo no te diría que eso va a generar una conmoción o que la gente va a salir a la calle, porque como bien tú dijiste, lo de San Félix parece un hecho aislado. Yo lo que te diría es, bueno, vamos a esperar a ver los próximos días. El gobierno ha actuado rápidamente, lo ha llegado a controlar. Entonces yo te diría que a pesar de la angustia y a pesar de cómo se siente el venezolano, yo te diría que hay que esperar un poquito más para poder sacar conclusiones. Hay una cosa, Libero, cuando estuve en Venezuela que me llamaba la atención, porque por un lado te dicen el desabastecimiento, la gente está descontenta, hay filas, sin embargo, la gente de alguna forma u otra capea el problema. Y una de las explicaciones que me daban incluso empresarios, personas que están metidas en todo esto, me decían, es que hay un canal paralelo, que es un canal, vamos a decir, ilegal o corrupto, que de alguna forma permite que los productos lleguen a los consumidores. De forma lenta, es como una gota. Entonces el venezolano es como que se va acostumbrando, que dice, tarde o temprano lo voy a conseguir con el vecino, lo voy a conseguir con el amigo, o lo voy a conseguir con algún conocido que tiene otro conocido, pero al final voy a conseguir el producto. Entonces hay ese canal paralelo, que es lo que me hablaban, que me decía, es una corrupción, hay un problema serio ahí, pero que de alguna forma ayuda al venezolano a capear esta situación de forma momentánea. ¿Tú lo ves así? Sí, lamentablemente los venezolanos nos hemos acostumbrado a la crisis, ¿no? Y lo otro es que Venezuela es el ejemplo clásico de que los controles de precios generan escasez, pero adicionalmente generan mercados negros, mercados paralelos. Y estos mercados paralelos han servido para suplir, para que la gente vaya y compre esos productos. El problema es que no todo el mundo está dispuesto a pagar 5, 6, 7 veces el valor del precio fijado por el gobierno en estos canales, como tú bien dijiste, corruptos. El problema es que los canales, mucha gente está culpando, y el gobierno está culpando a los canales corruptos de la escasez. Eso es un error. Mucha gente habla de que el bachaqueo no es el bachaquero, como le llaman aquí en Venezuela, al que vende por fuera, es el principal culpable. No, el principal culpable es el gobierno, que genera los incentivos para que el bachaquero vea que hay un negocio en hacer arbitraje. El bachaqueo en Venezuela es arbitraje. Yo agarro un champú que puede costar 20, 25 bolívares y lo vendo en otro lado en 200, en 300 bolívares, porque sé que me lo van a comprar, porque hay una necesidad. Lamentablemente, Venezuela está viviendo estos problemas por, insisto, consecuencia de controles que han generado todos estos problemas. Bueno, como siempre yo digo, el gobierno tiene la puerta abierta para exponer su caso, poder hablar de este tema de los saqueos, porque también eso afecta a todo, afecta a chavistas y no chavistas. Claro, o sea, en realidad está afectando a todos los venezolanos. Lo que hay que ver es si esto es un hecho aislado, una delincuencia común que no beneficia, o realmente estamos viendo chispas de un problema serio que es la crisis económica que se está viviendo en el país. Luis Olivero, fue un gusto haberte tenido en el programa. Siempre a la orden, Xavier. Hasta luego. Un abrazo.